Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la iglesia San Eduardo. Se ponen todos de pie y nos acompañan a cantar. Gracias. Del Señor, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pasos detienen su andar. Jerusalén, Jerusalén, hace tus puertas con admiración. Jerusalén, Jerusalén, me alegré cuando a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a todos a esta misa. Es con mucha alegría. Es posible regresar otra vez a esta misa. Hace 3 meses. Es increíble. Es el primer domingo y el domingo próximo más personas porque la información es out there now. So, ahorita preparamos a recibir estos, por esta misa, reconozcamos nuestros pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, mis hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Culpa, por mi gran culpa. Gracias ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, interceden para mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre. Y ya que amas, dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial contestamos: que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuelve hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecie a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, y las aguas, y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor me ha salvado. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar el lugar de castigo del alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me nigue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Vamos a tratar una nueva situación. At least you can hear me this way. Does it work? Yes. Oh, good. Okay. Un momento, por favor. Okay. This is a really interesting gospel. Este es una lectura muy interesante. I want to start by telling you a story, a true story. Y voy a empezar diciéndoles 2 historias. I had an old computer. Tenía una computadora vieja. It still worked, but it was getting a little bit, old. Todavía trabajaba, pero se estaba poniendo vieja. So I bought a new one, Y compré una nueva. and then, like most people, I looked for some place that might buy it from Y me. como todas las personas, busqué de dónde comprarla. I mean, buy the old one. Y quién me comprara la vieja. And I looked on the computer, on the internet, and I got a good offer from somebody. Y estaba buscando en la computadora, en el internet, para una buena compra y encontré una buena oferta. And this company sent me a box, and I put the computer in it and sent it in. Y esta compañía me mandó la caja y yo puse la computadora y la mandé para atrás. And then they were going to look at it and then pay me some money. Y ellos la iban a mirar primero y después mandarme el dinero. So they opened the back of the computer to check the batteries. Y abrieron la caja y revisaron la batería. And guess what they found? ¿Y qué creen que encontraron? My batteries looked like balloons. Mis baterías se miraban como globos. They took the back off, Abrieron la parte de atrás and the battery expanded by 2 inches. y la batería se había como inflado 2 centímetros. 5 of them. 5 de ellas. They all did that. Y todas se pusieron igual. I don't know why. Y no sé por qué. They said, we're not going to pay you as much money for this computer. Y me dijeron, no te vamos a pagar mucho dinero por esta computadora. Es muy roto. Muy peligroso. Muy peligroso. Ese computador. It was, they said if one spark had gone off in there, it would have blown up. Si una chispa hubiera caído, hubiera explotado. And caught on fire. Y se hubiera vuelto en fuego. If there was a power surge, Si hubiera habido como un circuito, I'm in trouble. Help. Power surge? Un corto, gracias.
You're going to quit if I keep making funny. Like the last one. If there was some kind of problem with the electricity and there was a spark, my house would have blown up. Era alguna clase de problema y si hubiera estado conectada, la casa se me hubiera quemado. I'm not kidding. No estoy jugando. So I was so glad I got rid of that. Y me dio mucho gusto de verme deshecho de ella. But on the outside, it looked perfect. Pero por fuera se miraba muy bien. I even had a cover on it so that I could sell it later without, scratches and things. Hasta tenía una cobertura que la quité para que no tuviera ni siquiera raspones ni rasguños. And they still gave me some money for it, actually. Todavía me dieron dinero por ella. But I really learned something from that thing. Pero aprendí algo de esa cosa. Many people look really good on the outside, Muchas personas se ven muy bien de afuera, but inside there's like a bomb waiting to go off, pero por dentro están como una bomba para reventar, full of poisonous gas. That's not a very good way to put it. It's full como of gases poison. poison. They're full of poison. Oh, Hay mamma como mia. gases venenosos, They're full of poison, están llenos de veneno, ugly, feos and sickening. They're sick. y enfermos. They look beautiful Se ven hermosos, and ugly on the inside. pero feos por dentro. So here we are with this. We're in the 4th month of this pandemic that Es- we're in. Aquí estamos en el 4º mes de la pandemia And now we can start coming back to church with some limits. y podemos regresar a la iglesia con regulaciones And everybody's worried about their health. y todos están preocupados por su salud. Some more than others, Algunos más que otros. There are many things that we can get sick with besides the coronavirus. Hay muchas cosas de las que nos podemos enfermar aparte del coronavirus. It's much more dangerous to get in a car than to get the coronavirus. Es más peligroso subirte al carro que agarrar el virus del corona. Maybe we should all stop driving. That would save 60,000 deaths a year, huh? Quizás deberíamos todos de dejar de manejar. Hay But- como 60,000 muertes al año. Well, we're all going to die. Pero todos vamos a morir. And maybe that's part of the message we had. Y probablemente eso es parte del mensaje que se nos está dando. Everybody's wearing masks, right? Todos están usando máscaras. Next week, it's strongly encouraged next week that we wear a mask. Para la siguiente semana se nos pide, es mandatorio que traigamos máscaras. No me gusta lo, pero es necesario, I have to wear it when I'm giving out communion. I can't wear it up here. Yo también voy a tener que usar una cuando esté dando la comunión. But anyway, we're all trying to protect ourselves from getting sick. Pero todos estamos tratando de protegernos y de enfermarnos. But what about my soul? Pero ¿qué tal mi alma? Many people don't care about that at all. Muchas personas no se preocupan de eso para nada. Oh, they want to look good. Se quieren ver bien. But now with masks, nobody looks good, so that's out. Y ahorita con las máscaras nadie se ve bien. They'll look like a bunch of ladrones. and we all want to be healthy. Nos vemos saludables. We all want a good job. Queremos buenos trabajos. A lot of people lost their jobs. Y muchas personas perdieron sus trabajos. We want money. Queremos dinero. It's hard to find that sometimes. Y es difícil de encontrarlo algunas veces. We want a life with no problems, right? Queremos una vida sin problemas. But that's not the way life is. Pero así no es la vida. We're in a test. Estamos en una prueba. We're here to grow Estamos aquí para crecer and to love other people. y para amar a otras personas. And we grow through things like we just have been going through. Y crecemos así como en las cosas que estamos pasando ahorita. But again, thinking about, I'm doing 3 funerals this week. Y pensando en esta semana tuve 3 funerales They've been waiting until we can get some people in the church, right? y estaban esperando hasta que tuviéramos la oportunidad de tener más gente en la iglesia. One is Jesse Sanchez, if anybody knows who that is. ¿Alguien conoce a Jesse He Sánchez? used to come to English masses, but he spoke mostly Spanish. Venía más a las misas en inglés, perdón, Every day. todos los días. And I'll bet he looks really good on the inside. Y creo que se miraba muy bien So his por body dentro. stays behind, Y right? su cuerpo se queda atrás. And then we get to see everything that's inside because it's like glass. Y va a poder ver todo lo que está por dentro, va a ser como vidrio. We see who we are for the first time. Vamos a poder ver quién realmente somos por la primera vez. It's going to be a surprise to a lot of people. Va a ser una sorpresa para muchas personas. And everyone else is going to see it too.
Y muchas personas también la van a poder ver. But it won't be embarrassing because everyone's been through this. Pero no va a darnos heaven. vergüenza porque ya muchas personas pasaron por lo mismo. That's why we go to confession, because it's like a dishwasher, you know. Por eso vamos a la confesión, porque es como un lavadero. What does our Lord say in the gospel today? ¿Y qué dice realmente en el Evangelio? Nothing is hidden. Everything will be revealed. Nada está escondido, todo va a ser revelado. Some people think they're getting away with something. Y muchas personas piensan que se pueden ocultar cosas. I think there's a lot of funny business with the stock market and money, you know, a lot of funny business. Creo que hay muchos negocios chistosos en el negocio de las marquetas de las finanzas, perdón. Very little money ever gets to the poor in the middle class in this country. Muy poquito dinero en el clase media, en la clase baja. I don't know what people are plotting in the background in this world today. Y no sé qué es lo que esconde la gente por detrás. It doesn't matter. No importa. God wins. Dios gana They lose. y ellos pierden. We see everything. Y vamos a ver todo. Wait for it. Vamos a esperar. I can't wait. Yo no puedo esperar. The only thing is I don't want to be seen in that picture. Nada más que yo no quiero que me vean en esa foto. You know, we're all going to be in that picture, all like glass. Todos vamos a estar en esa foto, But purified by the Lord's blood. pero purificados. He says, don't be afraid. Dice, no tengas miedo. I've counted every hair on your head. He estado contando cada cabello de tu cabeza. Algunas personas no es difícil controlarlos. Like those missionaries. Como los misioneros. That Padre Nile, menos pelos, you know. But I called him pocos pelos. He didn't like it. No le gustaba. That didn't stop me though. No son But Jesus loves us so much, he knows how many hairs on the head. How about that? Jesús nos quiere tanto que sabe cuántos cabellos tenemos. And he's also making a movie. Y nos está haciendo una película. And we're going to see it all again. Y lo vamos a ver todo. Nothing is secret, nothing at all. Nada está secreto, nada. Isn't that amazing? ¿Qué no es maravilloso? But he loves us anyway. Pero nos ama de todas maneras. If there's stuff in there we don't like, we just say we're sorry. Y si hay cosas allí que no nos gusta, tenemos que pedir perdón. We're going to try harder next time. Y vamos a intentar ser mejor para la próxima. I get mad at other drivers more. That's one of my problems. Yo me enojo con los otros choferes, ese es uno de mis problemas. Some of you are slow drivers out there. Algunos de ustedes son esos choferes que manejan despacio. And I've had something to say about you in my car. Y yo tengo algo que decir de ustedes. I'll be praying the rosary, you know. Voy a estar rezando el rosario. You know, start me out. Hail Mary. Dios te salve. Dios te Santa María, esa de gracia. Get out of the way, you dumb bull. Quítate El del Señor es camino. contigo, that sort of thing. I have to repent. Every time I do that, I say, I'm sorry, Lord. Me tengo que arrepentir y tengo que decir perdón, Señor. You made me a hothead. I'm sorry. I said, you made me this way. Y le digo, quizás tú también eres así. He says, yes, but you have to work on it. Pero él me dice, tú tienes que trabajar en ello. But there's another thing in here that's a little scary. Y hay otra cosa aquí que da un poco de miedo. We have a choice in life. Tenemos que escoger en la vida. Many people don't believe in hell. Mucha gente... what was that? Some no creen en el infierno. Okay. Did I say it right? Yes. I could put you out of a job if I Yeah. keep learning Spanish. I doubt that very much. They don't believe that hell exists. No creen que existe el infierno. What are we, potted plants? Que somos Are we a plant in a... plantas, perdón. Do we just get transplanted into heaven when we die? Nada más somos trasplantados cuando muramos. We are human beings with free will. Somos seres humanos con voluntad propia. Jesus wants us to love him before we see him. Jesús quiere que lo amemos antes de que lo veamos. He doesn't look very attractive sometimes. Y no se ve muy atractivo algunas veces. He puts us through things. Se pone trajes o disfraces, But he loves us. pero nos ama. But we have to say yes to him. Pero tenemos que decirle sí a Él. Some people live very evil lives. Muchas personas viven vidas muy malvadas. And Jesus may not look very good to them when they die.
Y quizás Jesús no He may look like an enemy. los vaya a ver como enemigos. Their soul is so black Su that alma está tan negra they don't want to see it. que ellos quizás no la quieran ver. And they run from the light Y se corren de la luz, huyen de la luz, all the way to hell. hasta el infierno. And that will be the choice that they will make. Y esa va a ser la decisión que ellos van a escoger. It's scary, but some people will make that choice. Es espantoso, pero esa es la decisión que mucha gente escoge. But God doesn't want that for us. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Nobody needs to worry about going there as long as we're sorry for our sins. Nadie necesita ir allá mientras podamos pedir perdón por And nuestros for pecados. mortal sins, we need to go to confession, you know, of Por course. pecados mortales necesitamos ir a la confesión. I lost my train of thought here. There are so many people that, I know. This weekend, there's an interesting thing happening in Salem, isn't there? Right here where we live here. Esta semana está pasando algo interesante aquí en Salem, donde There's vivimos. a march of Satanists in town. Hay una marcha de satanistas. And most of them probably don't believe he exists. Y quizás muchos ni siquiera creen que existe. Oh, he exists all right. Y sí, él existe. Who wants to spend the rest of their life with a hideous person like that? ¿Y quién quiere What did- permanecer el resto de su vida con una persona así? What do they get by following him? ¿Qué es lo que reciben por seguirle? Oh, they get some power and money and pleasure right now. Poder, dinero, y placer. But the credit card has a big interest rate. Pero They la tarjeta de crédito tiene un interés muy alto. have to pay forever. And Tienen que pagar para siempre. it's not good. Eso no es bueno. What the Lord offers us is wonderful. Y lo que el Señor ofrece es maravilloso. More and more, I don't want to read the news. Más y más yo no quiero leer las noticias. It's malas noticias, you know. I want buenas noticias. And what is it? It's heaven. I'm sorry. The buena noticia es el cielo. And we keep nuestros ojos focused on el cielo. Nuestros ojos enfocados en el cielo. That's where we're going. Allá es donde vamos. And it's right around the corner. Y está And no more, al lado de la esquina. no more cheaters or liars or anything like that. Ya no va a haber gente tramposa ni mentirosa. No more coronavirus. No va a haber el virus corona. No more laws that keep us out of our church, No reglas que nos evite venir a la iglesia, even though it was necessary, aunque sea necesario, I think. creo. But all these troubles, riots and injustice, none of that exists in heaven. Y todas estas Rioters or protestas protestas, no existen en el cielo. personas horribles, cualquier, and that's going to be a great thing. Eso va a ser algo muy bonito, But we're not there yet. pero todavía no estamos ahí. We're still growing. Seguimos creciendo, We're still in life. seguimos vivos. We have a great opportunity. Tenemos una gran oportunidad We were born for this moment. y se nos dio la vida para este momento. God placed us in this place, in this time, right now, right here. Dios nos puso en este momento, en este lugar, a esta hora, ahora. I don't know how many of you followed those missionaries, but everything they did seemed to be miraculous, you know? No sé cuántos siguieron a los misioneros, pero todo lo que ellos hicieron era más actual. They arrived the week that the church closed down. Llegaron una semana antes de que cerraran la iglesia They left last week when the church opened up. y se fueron una semana antes de que cuando iban a abrir la I think iglesia. about halfway through we started doing Spanish in that thing, right? Y como al mitad del camino empezamos también a hacer español en esta misión. They had several thousand people watching that every day. Tenían unos cuantos miles de personas mirando esta cosa. Think of how many lives were blessed. Sus vidas son bendecidas. It looked like an accident that they showed up here. Se miraba como un accidente que ellos llegaron aquí, That was no accident. pero no era un accidente. God had a plan for them, Dios tenía un plan para ellos and He has a plan for us too. y también para nosotros. I could spend an entire sermon just telling you the miraculous things with those guys here. Yo puedo tomarme todo el tiempo de decirles las cosas maravillosas
que esos hombres hacían. But we're all the same way. Pero todos somos igual. We just don't understand how important we are in the world. Pero no entendemos qué tan importantes somos para este mundo. Anybody that's counted every hair on your head must love you very much, don't you think? Alguien que te cuenta hasta cada cabello de tu cabeza te ha de querer tanto. He told us about hell so we won't go there. Y Él nos habla de su casa para ir allá. He told us about heaven because that's our home. Y nos habla del cielo porque esa es nuestra casa, a donde vamos. This world can never make us happy in the end. Este mundo no nos va a hacer feliz al final. There's nothing here that No hay nada lasts. aquí. Nothing. Nada que dure para siempre. And we found us Catholics have found that out a little bit by not being able to come here. Y los católicos nos dimos cuenta al no venir a la iglesia. I'll tell you haven't lived until you've preached an Easter Sunday sermon with 5 people in the church. Te voy a decir cómo se siente el predicar en una iglesia con 5 personas en la iglesia. That was an awful experience. Fue algo muy feo, una experiencia muy fea. But there were more people listening than I've ever had in my life. Pero había más personas escuchando que nunca había tenido en mi vida. Pero yo no veo nadie, so Pero yo no miraba a nadie. quién sabe. But God had a plan, Pero Dios tenía un plan and a plan for you. y un plan para ustedes. It's going to be wonderful, Va a ser maravilloso and He'll show us everything. y nos va a mostrar todo. And if we have stains on our soul, He will wash them away if we ask. Y si tenemos manchas en nuestra alma, Él las va a lavar. None of us are perfect. God No. just wants us to try, Nadie es perfecto, pero Él quiere que intentemos and He loves us very much. y nos ama mucho. Amen. En este momento invitamos a los candidatos de la confirmación a enfrente con sus padrinos. En la tradición católica se usa que se confirmen con el nombre de un santo. Anthony se confirmará con el nombre de San Antonio y Graciela con el nombre de Santa Teresita del Niño Jesús. Es una bendición a tenerlo. En otros años es imposible por el Padre con no poderoso a celebrarlos, except this year. Let's see. Yeah. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? ¿Y creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó de estar instado a la derecha del Padre? Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy les va a ser comunicado en un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés. Creen en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, resurrección de los muertos y la vida eterna. ¿Sí creo? No están seguros de eso. Sorry. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por estos hijos suyos que renacieron a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu la fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Es oración número 1 sobre ambas. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración
y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahorita, con la Santa Crisma, la segunda parte de este sacramento, con el mano de cabeza y mi dedo en el frente, con Crisma. Vamos a usar el nombre de santo en esto. Whatever it is. Antonio, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Teresa de Jesús, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Felicidades por su confirmación. Estos santos va a orar por nosotros, por todas nuestras vidas. Mine is St. Eugene. There's three of them, and I don't know which one it is, but I get 3 cents prayer from you. Tiene 3 santos para con él. De pie. Dios conoce nuestras súplicas antes de que las hagamos. Por todos los que están llamados a dirigir la iglesia, trabajando para evangelizar a los que buscan la verdad, oremos al Señor. Para que los líderes de las naciones hagan a un lado sus diferencias y trabajen juntos por la paz, oremos al Señor. Por todos nuestros queridos padres, vivos y difuntos, y por aquellos cuyos nombres están en este altar, oremos al Señor. Por todos los que están en las líneas de enfrente en estos momentos difíciles, para que Dios los fortalezca y les dé la paz, especialmente por todos nuestros sacerdotes y voluntarios en la reapertura de nuestra iglesia, oremos al Señor. Por los padres que sirven y cuidan a sus familiares, jóvenes, ancianos y enfermos, para que Dios los fortalezca, oremos al Señor. Por esta comunidad de fe, en su esfuerzo por reflejar el rostro de Jesucristo en el mundo, y por aquellas intenciones que mantenemos en silencio en nuestros corazones, oremos al Señor. Dios, tú eres el Espíritu de la verdad. Escucha las oraciones que te ofrecemos con nosotros corazones, alentados por tu abundante amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que
destino estará contigo nuestro hermano Jesús. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte en entrañable afecto de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber sorregido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus bocas, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de tus hijos que, regenerados en el bautismo, hoy ha confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo, custodia en ellos el don de tu amor. Y con el Papa Francisco y con el Obispo Alejandro y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, bendecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. 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 Fiel a esa recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos que tentación, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De todos nos invita a la cena del Señor. Vamos a orar esta oración por comunión espiritual, por estas personas que no es posible asistir a la misa en persona. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Puesto que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me unieras totalmente a ti. Nunca permites que me separe de ti. Amén. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Para la gente del pueblo es el Hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Y su amor tan grande fue que lo condujo a la cruz. Pero más pudo el amor que la muerte y el dolor. Vencedor 3 días después resucitó. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor.
Salvador, su propia vida nos dio, y toda la humanidad es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahorita anuncios número 1 y número 2. Sí, siéntense, por favor.
Los anuncios para hoy domingo 21 de junio. Misa diaria de lunes a viernes, transmisión en vivo a las 6 de la tarde, sábados 4 de la tarde en inglés y a las 7 de la tarde en español. Los domingos hemos agregado 2 misas en inglés, una a las 8:15 de la mañana y la otra a las 10:30 de la mañana. Hemos abierto el vestíbulo, el auditorio y el salón social. Si quiere asistir a misa, estamos recibiendo 225 personas en la iglesia y aproximadamente 120 en el auditorio y salón social, todos los días en cada misa. Debido a una ayuda de la arquidiócesis, estaremos distribuyendo cajas de 25 libras de comida este lunes 22 de junio de 3 a 6 de la tarde. La distribución será en la entrada del auditorio. Siga las señales. Gracias a todos los que nos están apoyando, nos están ayudando en apoyarnos financieramente en este momento de necesidad. We share. El dar en línea es una excelente manera de continuar su diezmo. Todavía estamos aquí para ustedes en todo lo que podamos hasta que podamos abrir por completo las puertas de la iglesia. Gracias de parte del Padre Gary y de la Iglesia San Eduardo. La oficina parroquial sigue abierta con horario limitado. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Es Jorge, bueno. Un momento, por favor. Buenas tardes una vez más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Solamente para recordar, ¿verdad?, que para el próximo domingo se recomienda fuertemente o casi obligatorio de esa línea de que todos usemos la mascarilla. Si alguna persona no la tiene o llega sin una, aquí va a haber. Pero si alguna persona, por la razón que sea, no la tiene, como quiera, puede venir. Y también recuerden que ya no ocupan registrarse en línea, ya nomás llegan y llenan una tarjetita con su información, una tarjeta por familia. Y esa información no va a ninguna parte, simplemente se queda aquí por si es necesario para asunto del corona. Entonces, para eso se usa esa información. Después de creo que son 60 días o antes, esa información se tira, ¿verdad? Entonces, recuerden que hay que mantener la distancia, toda la familia que viene en una casa, así como están, el que no debe mantener una distancia de 6 pies para seguridad de todos. Y pues por lo tanto ustedes son el noticiero para las personas que no saben que ya está abierto. Toda la persona que quiera venir ya puede venir, no ocupa registrarse. A lo mejor hay personas que no se sienten a gusto todavía por venir, está bien. Personas que se sienten con molestias o están enfermas, se nos pide que nos mantengamos en la casa para evitar compartir el corona. Es permitido compartir el dinero, menos la corona. ¿Okay? Y por último, ¿verdad?, se recuerda que, como ahorita saben, la canasta no se está pasando por la misma situación, pero la necesidad sigue estando allí, como todo en una casa, ¿verdad? Antes de salir se nos recomienda que el que pueda y guste, pues para que no se vaya con la misma pesadencia que trae en esos bolsillos, pues que deje su cooperacha allí en la cajita de donación. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias. Un más ves por la cámara. Y buenas tardes a todos. El Señor sea con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre todos. La misa terminada, vayamos en paz.
Feliz Día de los Padres.